Bien, Éxodo 25, si eres tan amable. De momento voy a leer en la Reina Valera, ¿de acuerdo? Vamos a estar a lo largo de la enseñanza cotejando tal vez algunas versiones, pero de momento vamos a leer Éxodo 25, el 8 y el 9 en la Reina Valera. Y dice así. ¿Lo tenéis? Éxodo 25, el 8 y el 9. Dice así, el Señor le está hablando a Moisés y le dice lo siguiente. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿En medio de quién? En medio del pueblo. Ok. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Vamos a orar y presentar este tiempo de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta linda mañana te damos gracias por el tremendo privilegio que tenemos una vez más de poder estar aquí reunidos en este lugar, en esta tu casa, donde tu presencia mora, donde tu presencia habita, donde tu presencia, Señor, se mueve, Señor, se manifiesta con poder y con libertad en medio nuestro. Padre, queremos en esta mañana, pues, hemos alabado tu nombre, hemos cantado a tu presencia, Señor, y nuestros corazones, nuestra tierra ya está preparada, ha sido labrada, Señor, para poder recibir una semilla de fe, que es la semilla de tu palabra. Una palabra de fe, de poder, de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra, Señor, también de guianza que necesitamos cada uno de los presentes para nuestro día a día. Así que te ruego, mi Señor, que tú puedas hablar a cada una de las vidas aquí reunidas en este lugar y que solamente mi vida pueda ser, Señor, un canal transmisor a través del cual tú puedas venir a edificar, a enseñar y a instruir a tu pueblo en esta linda mañana. Que así sea, Señor. Bendice esta hora, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús. Y Betsaida en Cieza dice amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bien. Ahora sí, voy a leer nuevamente esos dos versículos, pero en esta versión. Esta versión se la recomiendo encarecidamente si tienen la oportunidad. Es una versión que no hace mucho que ha sido editada. Se llama La Palabra, el mensaje de Dios para mí. Amén. Te la recomiendo. Dice así en esta versión, dice, me erigirán un santuario. ¿Qué significa erigir? El verbo erigir. No elegía, herejía con H no, erigir. ¿Qué significa? Me erigirán un santuario. Me levantarán, me edificarán o me construirán un santuario. Amén. Dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está aquí? Amén. La palabra de Dios dice que donde hay uno y dos reunidos en el nombre del Señor, Él está en medio. Levanten las manos los que vinieron en el nombre del Señor. Bien, pues Dios está aquí, aleluya. Amén. Él está reinando y gobernando este tiempo. Dice, y habitaré en medio de ellos, el santuario y todos sus utensilios los realizaréis según el modelo. Digan conmigo, modelo. Digan conmigo, diseño, que yo te mostraré, dice el Señor a Moisés. Bien, está clarísimo. Los dos versículos que acabamos de leer, Dios le entrega a Moisés unas pautas claras, le entrega a Moisés unas directrices claras, le entrega a Moisés unas instrucciones detalladas. Digan conmigo, detalles. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de detalles? Amén. ¿Cuántos saben que Él está y estará en todos los detalles? Amén. Lo podemos ver en la creación. Dios está en todos los detalles. Amén. También tengo una noticia para ti. Dios está en todos los detalles de tu vida. La gente se cree que Dios está solamente para las grandes cosas, para las cosas importantes. No, Dios está también en lo pequeño, en los detalles del día a día. Amén. Y qué bueno contar con Dios para cada detalle de nuestra vida. Amén. Ahora, muchas veces los hijos de Dios, como seres humanos que somos, nos vemos afanados o somos afanados por el día a día, amén. El trabajo, el instituto, la universidad,
para allá, para acá, la comida, la compra, esto, lo otro, y nos olvidamos de quién. Nos olvidamos del Creador, nos olvidamos de nuestro Señor. Y Él está deseando precisamente estar contigo, compartir contigo y estar en todos los detalles de tu día a día. Amén. Así que desde temprano por la mañana, cuando te levantes, incluye al Señor en tu día a día. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él está deseando estar en todos los detalles. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es un perfeccionista. Amén. Y lo vemos en la creación y lo vemos en cada uno de nosotros. Dice, y lo acabamos de leer, que Moisés recibió, Dios le dio las medidas, los colores también de las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, el diseño de cada elemento, le indicó los materiales, le indicó los metales que tenían que usar, les dio el diseño, y bueno, ya sabéis que todo lo que, todas las instrucciones, todas las medidas, todos los materiales, todos los colores, y todo el diseño que Dios le entregó a Moisés tenía un significado. Amén. Otro día tal vez entraremos en una enseñanza profunda de todo lo que significaba cada herramienta, cada color, cada utensilio, pero hoy no toca, amén, hoy toca otra cosa, ¿vale? Pero para que entendáis que Dios estaba en todos los detalles, amén. Es decir, qué tremendo, Dios se hizo una casa a su gusto. Y la Biblia dice que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Así que cuando tú te mires al espejo, mírate al espejo y mírate tal como una casa, como un templo, como un habitáculo que Dios hizo a su gusto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, está el Señor en tantos detalles que hace las cosas como a Él le gusta. O cuando tú te compras una casa o te vas a arreglar una casa, intentas arreglarla a tu gusto. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos las cosas o arreglamos las cosas a nuestro gusto? ¿Para qué? Para estar cómodos. Para estar cómodos. Qué bueno, la pregunta que nos podemos hacer esta mañana es, ¿está Dios cómodo dentro de nosotros mismos? ¿Cuántos dicen amén? Porque está dentro, ¿no? Somos templo, la presencia de Dios mora en nosotros. Es decir, ¿está la presencia de Dios cómoda dentro de nosotros? Hay una canción, no me acuerdo, es una alabanza que decía que te hemos hecho morada para ti, para que tú estés, para que vengas a morar, para que vengas a habitar y para que estés a gusto dentro de esa morada. Amén. Pues de eso se trata, de que Dios se sienta a gusto dentro de cada uno de nosotros. Aleluya. Así que sé bueno. Amén. Y no provoquemos a tristeza ni a ira al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora, seguimos. Nos damos cuenta de que el Señor estaba en tantos detalles que le dio ese diseño a Moisés para que Moisés edificase, levantase, construyese un tabernáculo que habría de ser, como dice también la Escritura, un santuario, lo hemos leído, un santuario donde el Señor pudiese morar o habitar en medio de ellos. ¿Cuántos saben que Dios está en nosotros y entre nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Y lo tremendo, me encanta, ¿sabes por qué? Porque a Dios le encanta relacionarse con sus criaturas y con su creación y con sus hijos, ¿o no? Amén. Dios es un Dios eminentemente relacional. Y lo vemos desde Génesis. Desde Génesis capítulo 3 nos damos cuenta que la Biblia dice que la voz de Jehová, que ahí hay otra historia, ¿cómo se puede pasear una voz? Un día también enseñaré sobre eso. Pero la voz, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Jesús. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿El verbo quién es? Jesús. ¿Ustedes entienden lo que es una cristofanía? Una cristofanía es la manifestación de Cristo antes de que Cristo se encarnase en carne. Amén. Y vemos varias manifestaciones de Jesús
en el Antiguo Testamento antes de que Él se encarne en cuerpo, amén, y viniese a este mundo. Por ejemplo, ¿conocen la historia de Gedeón? Gedeón se le aparece el ángel del Señor. Y hay un detalle que nos indica que el que se le aparece a Gedeón es Cristo manifestado. ¿Por qué? Porque se arrodilla delante de Él. Y la Biblia solamente nos autoriza que nos arrodillemos delante de ¿quién? Delante de Jesús. Amén. En Apocalipsis, cuando Juan tiene la revelación delante del ángel, se va a postrar delante del ángel y el ángel le dice, no lo hagas porque yo soy siervo y consiervo tuyo, igual que tú. Amén. Entonces, hay detalles en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ese encuentro de Gedeón, donde nos indica que aquel que se le manifestó fue Cristo. Un Cristo previo a ser encarnado, eso se llama cristofanía. Amén. Entonces, cuando en Génesis 3 dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto, la voz es el verbo, la voz es la palabra y el verbo es Jesús. Amén. Entonces, ahí podemos pensar que también es una cristofanía. Amén. Ahora, lo interesante es que la Biblia nos dice que la voz de Jehová se paseaba, es decir, Dios mismo en su manifestación, esa cristofanía, buscaba tener relación con Adán y Eva. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vemos desde el principio que Dios es eminentemente relacional. Él quiere tener relación contigo. Él quiere tener intimidad contigo. ¿Cuánto dicen amén? Bien, porque para conocer a alguien se necesita ¿qué? Intimidad, cercanía, roce. ¿Entienden esa palabra roce? Bien, aleluya. Pues Dios es un Dios relacional. Ahora, hoy no toca hacer un estudio exhaustivo de lo que era ese santuario llamado también tabernáculo. Digan conmigo, tabernáculo. Pero básicamente vamos a decir que ese recinto, porque el tabernáculo en sí, tabernáculo significa tienda de campaña. El tabernáculo en sí formaba parte de un recinto más grande. Amén. Y dentro de ese recinto más grande que Dios ordenó a Moisés que Moisés levantase, vamos a decir básicamente que se dividía en 3 partes. ¿Alguien me puede decir en qué 3 partes se dividía ese recinto que incluía también el tabernáculo? ¿Qué 3 partes? No. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo eran el tabernáculo. Eso estaba debajo de la tienda de campaña. Pero el atrio era un espacio exterior. Amén. Y todo eso formaba parte de ese recinto, porque el atrio medía más o menos unos 45 y pico metros por 27 metros, 45 y pico de largo por 27 metros de ancho, y iba cerrado con una valla. Solamente había una puerta en uno de los extremos para acceder a ese recinto. Y cuando tú entrabas a ese recinto, lo primero que te encontrabas era el atrio. Digan conmigo, atrio. Atrio exterior. También conocido como la antesala de la morada. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? ¿Dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. ¿Bien? Bien, ok. Entonces, digan conmigo, la antesala de la morada. ¿Qué es una antesala? No me vengan a decir, es algo que está antes de la sala. Vale, por favor. ¿Qué es la... Sí, ¿qué es una antesala? ¿Qué es una antesala? Mira, escucha, antesala es una cosa que precede a otra de mayor importancia. Amén. Para que lo entiendas, el atrio exterior tenía su importancia, pero era más importante el lugar santo y sobre todo era más importante el lugar santísimo porque aquí reposaba el arca de la presencia de Dios. Amén. Ok, entonces, el atrio exterior, antesala de la morada, el lugar santo y el lugar santísimo. Hemos dicho que el lugar santísimo, este último espacio, era donde una vez al año el sumo sacerdote, es decir, una vez al año, una sola persona podía accesar, podía penetrar detrás de las cortinas, pasar del lugar santo al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio para expiar los pecados de todo el pueblo, de todo el pueblo. Era una vez al año una sola persona.
Amén. El lugar santísimo era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Digan amén. Bien. ¿Qué representa, por tanto, el atrio exterior? No me digan la antesala. Sí, la antesala. El atrio exterior es la antesala. Ahora, ¿cuál sería, y no se me pierdan, por favor, cuál sería nuestra antesala? ¿Cuál sería nuestra antesala? Hablo ahora mismo a nivel literal, físico. ¿Cuál sería nuestra antesala? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Muy bien, estás enfocado. Afuera de la iglesia, afuera del recinto. Amén. Digan conmigo, el parqueadero, el parking, por ejemplo, o la calle. Amén. Eso sería el atrio exterior. Ok, el estacionamiento. Cuando ustedes vienen a la iglesia, ¿se quedan en el parking? ¿Se quedan en la calle? ¿Se quedan en el parqueadero, en el estacionamiento? ¿Verdad que no? Bien. Es decir, cuando venimos a la iglesia, no es para quedarnos afuera. No es para quedarnos fuera del recinto, en el parking, en el patio. Es decir, cuando venimos a la iglesia, y ahora espiritualizo un poquito, cuando venimos a la iglesia y nos quedamos en el atrio, nos quedamos en lo superficial. Digan conmigo, superficial. Ahora, ¿cuántos saben que Dios tiene algo más poderoso y más grande para nosotros? Pero para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos entrar al tabernáculo. Amén, ¿me siguen? ¿Por qué? Porque allá afuera, en la calle o en el parking, por mucho que tú hagas, ¿cómo se dice? Acto de presencia, los hermanos te vean que sí, vino el hermano, sí, vino, pero se quedó fuera, se quedó en la calle. Pues allá en la calle, el agua, el río de Dios, no te llega ni siquiera a los tobillos. Amén. La impartición de lo bueno, en Murcia decimos, pasen, entren por sus puertas con acción de gracias porque dentro está lo bueno. Allá afuera no. La impartición de Dios está ¿dónde? En el tabernáculo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, quedarse en el patio, yo lo llamo venir a la iglesia para quedarse, o en el atrio, estar de cuerpo presente. ¿Entienden la expresión cuerpo presente? Está muerto. Una persona que está de cuerpo presente. Hay mucha gente, aquí no, en Murcia tampoco. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y están de cuerpo presente. Y están. Sobre todo las hermanas, perdón, lo digo con todo el cariño. Y en Murcia, como el culto por la tarde, no les pasa eso, pero... Y ahora cuando termine el culto, ¿qué voy a hacer de comer? Están... Y los hermanos cuando el culto por la tarde dicen, ¿estará perdiendo el Barcelona? ¿Estará... Barcelona tiene que perder hasta los entrenamientos. Eso es otra historia. ¿Hay alguien del Barça aquí? Arrepiéntete, pecador. Vale. Bien, otra cosa. Entonces, bien. Digan conmigo, cuerpo presente. El atrio exterior, ¿sí? Bien. Hay muchos cristianos que les gustan, dice, ¿os acordáis de los fariseos que dice la Biblia que se ponían de pie en las esquinas para qué? Para ser vistos. Aleluya. Pues hay cristianos que se mueven como los fariseos. Hacen acto de presencia, pero no reciben lo que Dios tiene para ellos, porque se quedan en el atrio exterior. Digan amén los que me están siguiendo. Bien, 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 bien. Ahora, cuando entramos a la iglesia, cuando accesamos al tabernáculo, a la tienda de campaña, accedemos primero a qué lugar? Al lugar santo. ¿Cómo podríamos representar el lugar santo? El lugar santo sería el hall. Digan conmigo, el hall. El recibidor. Ahí tenéis un par de separadores de biombos y lo podemos imaginar que eso es el hall, el recibidor. Pero cuando uno viene a la iglesia no se queda en el hall o en el recibidor, aleluya. Pero por ejemplo, ustedes cuando llegan por acá, los chicos ya están ensayando. Pasa lo mismo cuando llegamos a Murcia. Llegamos a Murcia, entramos al hall, al recibidor, y ya los chicos están ensayando, la alabanza está ensayando. Entonces ya estás empezando a entrar en el ambiente, en el río de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
O sea, ya se nota algo diferente a lo que no hay en la calle. Amén. Ya el Señor está empezando a ministrar tu vida. Pero no te quedas en el hall, no te quedas en el recibidor, sino que entras al lugar santísimo, donde mora su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces venimos, amados, para penetrar al lugar santísimo, al lugar reservado. ¿Entienden lo que es un lugar reservado? Cuando yo era joven, antes de ayer. Sí, antes de ayer, aleluya. Yo, antes de ser cristiano, fui muy malo. Muy malo. Y me gustaba mucho lo que ustedes dicen, la parranda. ¿Entienden la palabra parranda? O sea, que era muy fiestero, vamos. Parrandero, fiestero. Ok. Y en las discotecas, ¿cuántos han ido a las discotecas? ¿Cuántos fueron en su juventud a las discotecas? En las discotecas solía haber lugares ¿qué? Reservados, privados. ¿Para qué? ¿Para qué eran los reservados? Para tener ¿qué? Cierta intimidad, para hacer tus cosillas. y estar alejado de los ojos de los demás. Ok, entonces, hay un lugar reservado, hay un lugar oculto, hay un lugar íntimo, hay un lugar específico donde Dios se quiere reunir contigo solamente para tener intimidad contigo, para tener relación contigo, para abrazarte y para que tú le puedas abrazar. Por eso cuando venimos a la iglesia decimos a los hermanos, hermano, Dios es un Dios relacional y es un Dios íntimo. Es decir, tú puedes estar aquí y tu hermano puede estar acá. Milisa, ponte de pie, por favor, hija. Venga, alaba al Señor. Venga, ponte que te vea la iglesia. Venga, cierra los ojos y alaba al Señor. Amén. Ella está metida. Y yo estoy aquí al lado, a 1,5 metros, pero estoy así. ¿Yo estoy metido? Yo no estoy metido. Yo estoy pendiente de la que está metida en la presencia. ¿Quién recibe? ¿Ella? ¿Yo recibo algo? No. ¿Por qué? Porque estoy de cuerpo presente. O sea, incluso aquí dentro puede estar en el atrio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor quiere que te metas en su río, que te sumerjas, como dice la figura de Ezequiel 47. Nada sumérgete en las aguas salutíferas. Amén. No hasta los tobillos, no hasta las rodillas, no hasta los lomos, hasta aquí, para que Él sea el que lleve el control y no tú. Cuando venimos al lugar santísimo es para sumergirnos en la presencia de Dios. Y me da igual el que esté a mi derecha, si me mira o no me mira. Él se lo está perdiendo. Y yo me lo estoy ganando, aleluya, estoy recibiendo, porque tengo intimidad con el Padre, porque entro al lugar reservado donde yo puedo hablar con mi papá, intimar con mi papá, donde Él me abraza y donde siento su corazón latir y donde lo puedo abrazar y Él me abraza a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y eso puede pasar en medio de la asamblea de los santos. Hermanos que están tan metidos que ni siquiera se dan cuenta que terminó la alabanza. Aleluya. Digan conmigo, lugar santísimo. Aleluya. Entonces venimos al lugar santísimo para sumergirnos en el río de Dios. Y amados, tenemos que darnos cuenta del tremendo privilegio que tenemos. Por eso las reuniones dominicales son tiempos para aprovechar. Nos tenemos que dar cuenta del privilegio que tenemos. En aquel tiempo, en los tiempos antiguos, solamente entraba una vez al año una sola persona. Tú puedes entrar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier minuto de cada día. ¿Cuántos dicen amén? Qué privilegio tan tremendo tenemos. Amén. Así que aprovecha los tiempos de reunión al máximo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate qué tremendo. Hemos dicho que el recinto se componía de 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. La Biblia también se resume en 3 partes. No me digan Antiguo y Nuevo Testamento. No. La Biblia se resume en 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes?
de la cual a cual estoy haciendo referencia? La ley, los profetas y Cristo. Digan conmigo, la ley, los profetas y Jesús. Bien, la palabra de Dios nos dice en Juan 1:17 que a Moisés le fue dada la ley. Es decir, Moisés recibió la ley. ¿Quién le dio la ley a Moisés? ¿Quién le dio las tablas de la ley a Moisés? Dios mismo. Entonces, Moisés recibió la ley y conforme la recibió, la dio. Amén. Pero lo que Moisés recibió, o sea, dio era de él. No era de él, era de Dios. Amén. Entonces dice la Biblia que a Moisés le fue dada y conforme recibió, dio la ley. Moisés es el dador de la ley. Pero la Biblia dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, Moisés solamente fue el dador. Jesucristo fue la verdad misma y la gracia misma. Él fue el recurso de Dios para que podamos recibir toda gracia y toda verdad. Moisés solamente fue un transmisor. Por eso mayor es Cristo que Moisés, que es conocido como el más grande de todos, el dador de la ley y el más grande de todos los profetas. Amén. Pero mayor es Jesucristo y ahora lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen? Amén. Entonces, ley, profetas y Cristo. ¿Para qué nos habilitaba, entre comillas, o para qué nos capacitaba la ley? Para conocer el atrio exterior. Porque la ley eminentemente, ¿qué era? ¿Qué era la ley? La Torá, el Pentateuco, ¿qué era? Lo que recibió Moisés, ¿qué era? Era un conjunto de normas. Era un conjunto de normas, de conducta. Si tú lees la ley básicamente era un conjunto de normas, de pautas de conducta, incluso de normas a nivel de higiene corporal. Estudia la ley, lee la ley. Y la ley era básicamente eso, unas pautas de conducta para cuidar tu apariencia exterior, no interior, exterior. Entonces la ley nos capacitaba para eso, para accesar solamente al atrio, a cuidar el aspecto exterior. Es decir, ¿la ley qué era? La ley era religiosidad, la ley era superficialidad. La ley era formalismo. ¿Ustedes entienden lo que es el formalismo religioso? ¿En qué consiste el formalismo religioso? El formalismo religioso consiste en aplicar con rigurosidad y sin desviarse de sus preceptos a una determinada doctrina. En este caso la ley, la Torá o el Pentateuco. ¿Quiénes eran o quiénes se esforzaban en guardar con rigurosidad la ley? ¿Quiénes? Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos se esforzaban en cumplir, en guardar sin desviarse esa doctrina, la ley. ¿Cómo llama a Jesús? ¿Cómo identifica a Jesús a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Es decir, un sepulcro blanqueado, ¿qué tiene dentro un sepulcro? Muerte. Pero por fuera está una bonita fachada. Aquí en España, no sé si se han dado cuenta, no sé en sus países la costumbre que tienen para enterrar a los muertos, pero aquí en España se hacen panteones. Se edifican panteones. Y hay cada panteón, allá en mi pueblo hay panteones. O sea, ya tú ves el panteón y ya sabes quién es el rico del pueblo. Porque tiene también para los muertos el panteón más lujoso. Amén. Entonces, pura fachada, porque dentro ¿qué hay? Muerte. Muerte, sepulcros blanqueados. Entonces digan conmigo, pura fachada. ¿Se dan cuenta que la ley solamente se preocupaba por la apariencia externa o exterior? Digan conmigo, atrio exterior. ¿Van captando el asunto? Ok, no se me pierdan, por favor. Entonces, la ley nos habilitaba para eso. Ahora, oye, mira qué interesante. Se entiende como formalismo también la actitud que se fija más en los lenguajes corporales y expresivos. O sea, en la compostura y el postureo. ¿Quién se esforzaban en guardar la compostura? Los fariseos. ¿Quién tenían un postureo religioso? Los fariseos.
¿Sí o no? ¡Qué tremendo! Ahora, ojo, y la definición dice que se preocupa más en guardar ciertos y expresar ciertos lenguajes corporales que en los mensajes. ¿Qué prevalecieron a qué le dieron prioridad los fariseos? A la expresión externa más que a la palabra de Dios. De hecho, Jesús lo dijo, ustedes invalidan. Ustedes invalidan incluso la ley y los profetas. Si invalidan la ley y los profetas, invalidan también lo que yo digo. ¿A Jesús le recibieron la palabra que él traía? No, porque estaban preocupados por su apariencia. Su apariencia. La pregunta es, amados, ¿hay cristianos evangélicos que están preocupados por su compostura y su postureo? ¿Alguien me puede decir sí o no a esta siguiente pregunta? ¿Existe un postureo evangélico? ¿Existe una compostura evangélica? Sí. ¿Y eso qué es? Eso es religión. Eso es fariseísmo puro y duro. Eso es legalismo y eso es formalismo. Y todos sabemos que en la época de Jesús, los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, vivían muy agarrados, muy aferrados a los formalismos. Por ejemplo, si había que dejar tirado a un enfermo en día de reposo, se le dejaba tirado. Si había de dejar de socorrer a una persona que estaba en un apuro tremendo en día de reposo, se le dejaba tirado. ¿Por qué? Porque había que guardar el día de reposo. Entonces, amados, la religión, el formalismo, se opone a la compasión y a la misericordia. ¿Sí o no? Los fariseos, amados, estaban ajenos a la realidad del pueblo. Porque normalmente, ¿qué hace un religioso? Igual que un político. ¿Está ajeno a qué? A la realidad del pueblo. Pero la Biblia dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Eso lo dice en Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Los fariseos miraban al pueblo por encima del hombro, con un aire de superioridad. Por tanto, no estaban pendientes de las necesidades del pueblo. Y me encanta cómo eso se opone a Mateo 14:14, donde Jesús dice que vio a las multitudes. Él estaba pendiente de las multitudes. Quiero decirte algo, aunque tú no lo pienses, aunque tú lo pongas en dudas alguna vez, Jesús te ve, te mira y está pendiente de ti. ¿Le pueden dar un aplauso a aquel que está pendiente de nosotros? ¡Aleluya! Ahora, vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Y él sanó también en día de reposo. Por eso era mal visto por los formalistas, por los fariseos, por los religiosos y por los legalistas. ¡Qué tremendo! Todos estos vivían aferrados a los formalismos. Y qué tremendo, ¿qué hacen los formalismos? ¿Qué hace el legalismo? El legalismo impide ver la gloria de Dios. La ley impedía ver la gloria de Dios, ¿o no? Y fíjate qué tremendo, estos no vieron la gloria de Dios porque estaban preocupados por su apariencia exterior. Y hubieron cosas que dejaron de comprender de parte de Dios precisamente porque estaban llenos de formalismo. Y dice la Biblia que ni siquiera entendieron las señales de los tiempos cuando Jesús se manifestó, porque estaban pendientes. Jesús mismo se lo dice a ellos: ustedes entienden de las señales de los tiempos y tal y tal y tal, pero realmente no se dan cuenta que yo he venido y yo soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, quisieron matarlo. Amén. El formalismo procura matar a la compasión y a la misericordia. Díganme amén. El formalismo religioso, amados, es un corsé. ¿Entendéis lo que es un corsé? Amadas, hermanas, las hermanas. Mira, hoy se usa la palabra faja. La faja. Te pones una faja. Tenemos algunos hermanos conocen al hermano Miguel Ángel, ¿verdad? Tengo en Murcia un colaborador, un hermano que es mi mano derecha, Miguel Ángel, él es de Colombia, y él normalmente entre semana,
entre semana, lo ves y estás sentado y algún domingo que le toca predicar, y hay un hermano en la iglesia, que ahora, ahora no se puede, antes sí se podía abrazar, que cada vez que ya se acercaba él para saludarlo, lo abrazaba y lo palpaba para ver si tenía alguna faja, para ver si tenía alguna faja puesta, porque no es normal, entre semanas sí y los domingos planito, planito. Qué curioso, ¿verdad? Y de hecho eso sigue siendo un misterio allá, porque sigue ocurriendo. No entendemos. O bien que la faja ya es muy fina, o se pone este celofán así bien pegadito, pero esto es un misterio, amados. Aleluya. Sí, o ayuna sábado y domingo, puede ser. Come de lunes a viernes, sábado y domingo, raca. Puede ser también, se lo recibo, puede ser. Ahora, amados, ¿por qué digo esto? Porque el formalismo es un corsé. Y normalmente cuando tú te pones una faja, si alguna vez te has puesto una faja, normalmente te sientes como apretado, apretada, como que te falta el aire. Entonces lo que hace el formalismo religioso es eso, apretar, meter a la gente en un embudo. Fíjate, Jesús le dice a los fariseos, ustedes imponen cargas pesadas que ni siquiera ustedes son capaces de llevar o de cumplir. Amén. Entonces la religión pone corsés, el formalismo pone fajas que te cortan el aliento y la respiración. Amén. Aleluya. Entonces, un corsé es aquello que constriñe, que oprime y que limita. Y el formalismo también lleva puesto anteojeras, corto de visión. Exactamente, caballo cochera. Ahí está, efectivamente. Ahora, hemos hablado de la ley. Si la ley nos capacitaba, entre comillas, para accesar al atrio exterior, los profetas, ¿para qué eran usados? Para hacernos llevar, para penetrarnos, para hacernos entrar al lugar santo. Los profetas eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, ¿sí o no? Eran los voceros, eran los mensajeros, eran aquellos que transmitían la voluntad de Dios, la instrucción de Dios, la exhortación de Dios al pueblo. Los profetas eran intermediarios y los profetas se necesitaban para conocer, por tanto, el lugar santo. Aquí podríamos decir, de oídas te había oído, porque en aquel tiempo, ¿quién tenía relación con Dios? Los profetas, el pueblo no. De oídas te había oído, ¿por qué? Porque escuchaba la palabra de Dios que venía de parte de los profetas. Digan conmigo, eso es digan conmigo, impartición parcial o incompleta. Amén. Bien. O impartición indirecta, porque no venía directamente de Dios, sino a través de los profetas. Pero cuando Cristo vino para revelarnos el mismísimo corazón del Padre. Díganme amén. ¿Y eso qué es? Eso es intimidad. La intimidad que puedan tener el esposo y la esposa. Por eso Jesús es el esposo y la iglesia es la novia. Por eso ese libro tan precioso y tan lindo que es el libro del Cantar de los Cantares, que es un simbolismo tremendo de la relación que Jesús tiene con su iglesia, con la novia. ¿Cuántos van a estar presentes en las bodas de Cordero? Pronto, Cristo viene pronto por su novia. ¿Cuántos dicen amén? Estaremos presentes en las bodas para desposarnos con nuestro novio, que se llama Jesús. Eso se llama intimidad. La misma intimidad que puedan tener el esposo y la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La esposa del Cantar de los Cantares decía, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Eso tener intimidad, ¿no? Intimidad y familiaridad. ¿Qué es tener familiaridad? Familiaridad es que, escucha, el formalismo y el legalismo era sencillo, era natural, ¿no? Era una carga pesada. Mira, familiaridad se opone precisamente a formalismo. Familiaridad, sencillez y naturalidad en el trato. Así como hablas con tu hermano o con tu hermana, habla con tu Padre. Habla con Dios. Porque Él está deseando tener intimidad
y familiaridad contigo. ¿Cuántos dicen amén? Mi esposa me llama y no se acuerda que estoy acá en Cieza. Y mira que se lo he dicho. Mami, me voy a Cieza. Ah, sí, es verdad. Pues ahora me llama. Igual es urgente, no sabemos, pero de momento lo urgente es esto. Aleluya. Entonces, familiaridad, escucha. Sencillez, de nuevo. Familiaridad, sencillez y naturalidad en el trato propias de la amistad. ¿Qué dijo Jesús? En Juan 15:15 creo que dice, ya no os llamaré más siervos, llamaré amigos, porque el amigo sabe lo que hace. El siervo no sabe lo que hace su dueño, pero el amigo sí sabe lo que hace su amigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos son amigos de Jesús? Eso es familiaridad. Pero dice, fíjate también, familiaridad, escucha, repito la definición, propio de la amistad o del parentesco. Somos amigos, pero también somos hijos. Somos hijos de Dios y somos hermanos menores de nuestro hermano mayor que se llama Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a nuestro hermano mayor, aleluya. Su nombre es Jesús. Gloria a Dios. En 2 de Corintios hay un versículo, creo que es 2 de Corintios 6:18 que dice, y yo seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Por tanto, amigos y familia, somos parientes, por eso nos llamamos hermanos y tenemos un mismo Padre, una misma fe, un mismo bautismo, una misma doctrina, una misma palabra, porque somos de la gran familia de nuestro Señor Jesucristo y Él es nuestro hermano mayor. Digan conmigo, amistad y parentesco. Amados, tener amistad con Jesús y tener esa relación fraternal de parentesco, eso es tener intimidad. ¿O no? Eso es tener familiaridad. Eso es lo que se opone al formalismo. Y eso es entrar al lugar santísimo. Sin intermediarios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es impartición directa, sin interferencia ni intermediarios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora rápidamente vamos a ver la aplicación práctica para cada uno de nosotros. Porque mira qué imagen gloriosa. ¿Se acuerdan del monte de la transfiguración? Sí, ¿verdad? Bien. Sube Jesús. ¿Con quién va Jesús? ¿A quién se lleva? Juan, Pedro y falta uno. Jacobo. No tengan miedo. Si aquí, si se equivocan, no pasa nada. Estamos para aprender. Juan, Pedro y Jacobo. Y cuando suben al monte de la transfiguración, se ponen a orar y se le aparece, ¿quién? Elías y ¿quién más? Y Moisés. Se aparece Moisés y se aparece Elías. Y aparecen transfigurados. ¿Y quién se transfigura ahí también? Delante de Pedro, de Juan y Jacobo, que se quedan dormiditos. Jesús. Ok. Aparece Moisés. Aparecen reunidos Moisés, Jesús y Elías. ¡Qué figura tan gloriosa en ese monte de la transfiguración! Moisés aparece allí como representante de ¿qué? Lo hemos dicho antes. ¿Como representante de qué? La Biblia se divide en tres partes, lo he dicho. La ley, los profetas y Cristo. Moisés está en representación de ¿quién ahí? ¿De qué? De la ley. Él fue el dador de la ley. Elías, ¿a quién viene a representar? A los profetas. ¿Y Cristo qué hace allí? ¿Qué hace Cristo allí en medio de Moisés y de Elías? Es que tenía que estar ahí. Porque mayor era Cristo y mayor es Cristo que la ley y los profetas. ¿O no? Bien. Y ahí, en ese monte de la transfiguración, se oye la voz del Padre. ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado. Dice más o menos lo mismo que dice cuando Jesús se bautiza. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual tengo complacencia, pero luego termina con una coletilla, que esa coletilla es la que tiene importancia. ¿Qué dice? A él oíd. O sea, cuando el Padre dice a mi Hijo oíd, ¿qué está diciendo? Que Cristo es el que tiene la preeminencia sobre la ley, sobre lo que dice la ley, sobre lo que dicen los profetas. Mayor es lo que dice Jesús. Cuando el Padre dice a él oíd, está diciendo mayor es mi Hijo,
Mayor es la palabra que sale de la boca de mi hijo de lo que pueda decir la ley o puedan decir los profetas. ¿Cuántos dicen? Amén. Qué tremendo esto. Qué figura tan gloriosa, tan tremenda esa transfiguración. Escucha, el monte de la transfiguración para mí es el monte de la revelación. ¿Por qué? Porque precisamente el Padre revela a Jesús ahí delante de sus discípulos como mayor que la ley y mayor que los profetas. A él oíd. ¿Y por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué se lleva a Pedro? ¿Por qué se lleva a Pedro? Porque si aparece Moisés tiene un significado, si aparece Elías tiene un significado, si está Jesús ahí sabemos que tiene un significado, pero ¿por qué se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo? Buena pregunta, díganme, buena pregunta. Pedro estaba allí en representación del ministerio apostólico. Apóstol Pedro. ¿Por qué Juan? ¿Quién tuvo el privilegio de escribir el libro de Revelaciones o Apocalipsis? Entonces Juan estaba allí en representación del ministerio profético. ¿Y Jacobo? Que poco se sabe de Jacobo, ¿por qué estaba allí Jacobo? ¿A qué se dedicaba Jacobo? Jacobo era el hermano mayor de Juan. Cuando tú lees la genealogía, Jacobo dice, estaban con nosotros los Boanerges, Jacob y Juan. Normalmente en primer lugar siempre se citaba al mayor, al primogénito. Jacobo era el hermano mayor de Juan. Pero ¿por qué estaba ahí Jacobo? ¿Por qué se llevó Jesús a Jacobo? ¿Entendemos por qué se llevó a Pedro? ¿Entendemos por qué se llevó a Juan? Pero ¿por qué se lleva a Jacobo? Porque era un experto pescador. Era el más trabajador de todos los que estaban allí. Estudia un poquito la breve historia de Jacobo. Me he metido, porque claro, me ha llamado la atención. ¿Y qué hacía Jacobo allí? Pedro lo entiendo, Juan lo entiendo, pero Jacobo... Y entonces me he metido un poquito, y lo poco que se sabe de Jacobo era eso, que él era un experto pescador. Y Jesús dijo, venid en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres. Jacobo estaba allí en representación del ministerio que tú y yo tenemos, el ministerio evangelístico. Porque todos somos evangelistas. ¿O no? ¿No hemos sido llamados a predicar la palabra y a ganar y a pescar almas para el Señor? Pues el apostólico, el profético y el evangelístico. Qué bárbaro, ¿verdad? Me encanta. Tremendo esto, ¿verdad? Ahora, esa transfiguración, escucha, es que ahora viene lo bueno, digan conmigo, Moisés, Elías y Jesús. Ok. ¿Cuántos saben que tú y yo somos tripartitas? Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Ahora no soy yo. Está sonando un teléfono, ¿tengo un oído? Digan conmigo, atrio, el cuerpo, lo que se ve. Lugar santo, ¿qué es el lugar santo en tu vida? Tus emociones. ¿Y qué es el lugar santísimo? Es tu ser espiritual. Amén. Ahora escucha, ahora viene la aplicación práctica para ti y para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido dañados en nuestra vida? Hemos padecido, ahora palabras modernas, el bullying o mobbing. El bullying es en el colegio, el mobbing es en la empresa, ¿vale? Persecución, a mí se reían, fíjate, tú me ves a mí así, pues a mí en el colegio de chiquito se reían de mí. ¿Por qué? Porque era muy introvertido, muy tímido. Me costaba mucho interactuar. Más bien era un niño retraído y me ponía por los rincones. Entonces yo era el bicho raro. Y normalmente el bicho raro siempre es objeto de la burla, del rechazo, del desprecio. Amén. Y yo sufrí eso en mis primeros años de escuela. Entonces yo he padecido bullying, otros padecen mobbing en la empresa. Otros parecen cualquier tipo de rechazo, de daño en tu yo social. Digan conmigo, mi atrio es mi yo social. Es decir, tu yo social, ¿qué es? Tu atrio, hemos hablado de apariencia exterior. Hemos hablado, tu atrio, tu apariencia exterior es lo que la gente ve de ti.
que muchas veces no tiene nada que ver con lo que eres. Porque normalmente lo que la gente ve de ti, normalmente solemos ponernos máscaras. ¿Sabe quién fue la precursora de las mascarillas? Hablando de máscaras, ahora que llevamos mascarilla. La fea, perdón, con todo respeto lo digo. ¿Quién era la fea? Es que, escucha, las mascarillas no son de ahora, las mascarillas ya tienen siglos de existencia. ¿Os acordáis que Jacob huye de su casa porque le roba la primogenitura a su hermano Esaú? ¿Y a dónde va a parar? A casa de su tío Labán. Y trabaja con su tío Labán. Y el tío Labán, Jacob significa usurpador o engañador, pero es que el tío era 100 veces peor que él. ¿Sabe por qué? Porque era más viejo. Sabía más, era un zorro viejo. Y Jacob se enamora ¿de quién? De la guapa, de la Raquel. Y entonces Labán le dice, ok, trabaja 7 años para mí y te entrego a Raquel. Trabaja 7 años para él y cuando llega la noche de boda, le aparece ¿quién? Le aparece la fea. Pero porque, ¿qué llevaba? Una FFP2. Llevaba una mascarilla quirúrgica. Por eso Jacob no se dio cuenta. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que lo único que tenía bonito eran los ojos. ¿No? ¿A qué no lo sabéis? ¿No? Y claro, se despierta Jacob por la mañana, Lea se quita la mascarilla. ¡Ay! Mi tío me engañó. Y le dio la fea. Porque llevaba mascarilla. Entonces la precursora de la... Claro, le vio los ojos bonitos y ya está. Pero es que ahora tú te pones así. ¿Dónde está? Y nada más que ves esto y te dice, y dices, ¿te puedes quitar la mascarilla? ¿A que sí? Te extraña, ¿no? Porque pasas y la gente te mira y ves esos ojos y de pronto te quita la mascarilla, ¿no? ¿Me haces un favor, amado? ¿Te quitas la mascarilla, por favor? Que te pueda ver la cara. Entonces, luego trabajó 7 años más para ganarse ¿a quién? A la fea. Entonces, la precursora de la bonita, la Raquel. La precursora de la mascarilla se llama Lea, o la conocida como la fea. Exacto. Bien. Porque la Biblia dice que lo único que destacaba de ella eran los ojos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Vale. Bien. Ahora, digan conmigo, yo social. Eso es lo que soy de cara a la gente. Lo público, lo externo. Me pongo mis máscaras. Y ahora con las mascarillas más todavía. Porque no se lee la expresión de la cara, ¿verdad? No se ve si te está riendo, si se está burlando de ti, no se ve nada. ¿Me entiendes? Entonces, el yo social, la apariencia externa es la compostura y el postureo. ¿Sí o no? Bien, ¿qué es el lugar santo? El lugar santo es mi yo personal, lo que yo soy verdaderamente, lo que siento y lo que padezco. Mi lugar santo son mis emociones, son mis anhelos, son mis sueños. Son mis metas, no las metas de Dios, mis metas, mis sueños. Son también mis miedos y mis temores, mi yo personal. ¿Y qué es, por tanto, el lugar santísimo? Es mi yo espiritual, mi yo íntimo. Pero ahora el secreto es el siguiente. En mi yo íntimo nadie puede entrar. En mi yo íntimo nadie lo puede dañar. Esto me hace pensar, en Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor dice, algo así dice, entra en tus aposentos a orar, es decir, a buscar mi presencia, y tu Padre que está, lo que tú me buscas a mí en lo oculto, en lo reservado, en lo íntimo, tu Padre que está, que te ve, luego se encargará de recompensarte en público. Ahora, esto me hace pensar algo. Este versículo de Mateo 6:6 hay que cogerlo literalmente. Piensa un poco. Piensa un poco. Porque si yo soy templo, en el templo también hay aposento. ¿O no? Lo acabo de decir. El lugar santísimo, mi yo espiritual, ese es mi aposento. Ese es el lugar donde yo puedo tener intimidad con Dios. Entonces, ese versículo bien si puede interpretar también literalmente, es decir, en tu casa, ten un lugar oculto, un lugar privado, entra en tu habitación, cierra la puerta.
Mira, cierra la puerta, intimidad, que nadie pueda entrar, que nadie te pueda... Escucha, lo he dicho, en tu yo espiritual nadie puede entrar. Cuando tú cierras la puerta de tu yo espiritual, nadie puede entrar. Solamente la presencia de Dios. Entonces, Mateo 6:6, piensa sobre eso. Igual también se puede aplicar espiritualmente. Porque hay gente que aquí Mateo 6:6 se cumple. Se mete en su aposento, porque yo soy templo, me meto en mi aposento, me meto en mi intimidad con Dios y ya no me doy cuenta de lo que pasa aquí, de lo que pasa aquí, de lo que pasa aquí y de lo que pasa aquí, porque estoy en lo secreto con mi Dios, con la puerta cerrada. Y luego los hermanos se preguntan, oye, este hermano está bien bendecido, yo no estoy tan bendecido. Pregúntate, ¿será que no te metes en el lugar reservado a tener intimidad con papá? Porque Dios no hace acepción de personas. Y si Él ha dicho, métete en ese aposento, búscame en lo reservado, que yo me voy a encargar de recompensarte en público, que todo el mundo lo vea. Eso es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Me encanta. Entonces, amado, Dios ha puesto en ti una parte que nadie puede entrar, donde nadie puede entrar y nadie puede dañar. ¿Sabes por qué? Porque fue creada específicamente para que tú te encuentres cara a cara con tu Padre Celestial, con la mismísima presencia de Dios. Ese es el lugar santísimo, donde tú puedas hallar paz. Por eso la Biblia dice, paz en medio de la tormenta. Tormenta exterior, pero paz interior. La gente dice muchas veces, porque no entiende nuestra fe, dicen, yo no sé cómo puede estar tan tranquilo con todo lo que está pasando, con todo lo que está viviendo. ¿Sí o no? Es porque tenemos un lugar aquí donde podemos meternos en esa intimidad para hallar paz, para hallar el verdadero descanso, para encontrar el verdadero reposo, la paz, el descanso, el sosiego y el refrigerio que tú y yo necesitamos. Amén. Por ejemplo, estaba diciendo, muchas veces nuestro yo social, lo que somos de cara a la gente, fue dañado, fue lastimado, fue herido. Padecimos burla, padecimos rechazos, padecimos el desprecio de la gente. Y cuando tu yo social se ve dañado, ¿quién se lastima también? ¿Qué se daña también? Se daña tu lugar santo, se daña tu yo emocional. ¿Cuántas personas vienen a los pies de Cristo con sus emociones dañadas? Porque fueron abusados, porque fueron golpeados, porque fueron maltratados. Entonces, te maltratan por fuera y tu yo emocional se ve dañado, lacerado, herido. Amén. Pero hay un lugar que es tu yo espiritual, que nunca jamás será dañado, porque es un lugar reservado, que pone derecho de admisión, y ahí solamente puede entrar la presencia de Dios. Por eso la gente no es capaz de entendernos. Cuando ven lo que hemos vivido, cuando comprueban cómo hemos sido dañados, abusados, y saben que algunos incluso han acudido a psicólogos, a psiquiatras, ¿verdad? Para intentar sanar esas emociones, pero cuando llegan a Cristo son levantados poderosamente. ¿Por qué? Porque se encuentran con el dador de la vida en su intimidad espiritual, en su yo espiritual, donde solamente Él puede entrar. ¿Cuántos dicen amén? La esposa, la novia del Cantar de los Cantares decía, mi amado me ha metido en su recámara. Pregúntate, si tenemos a Dios en el corazón, pero no está mayormente interesado Dios en conocer, en que tú y yo conozcamos su corazón. Porque no se trata de que tú conozcas a Dios. Mira lo que dice la Biblia. Se trata de que tú y yo seamos conocidos por Él. ¿Y dónde somos conocidos por Él? ¿Os acordáis de aquellos que empezaron a invocar a uno que estaba ahí endemoniado? Y en el nombre del Dios de Pablo, al cual invocamos, sal fuera. Sí, salió fuera. Esos demonios salieron fuera. Y los 7 hijos de un tal Ezeba, el demonio salió fuera y los despedazó a los 7. ¿Por qué? ¿Por qué los despedazó? Eran hijos de un sacerdote. ¿Por qué? Porque estaban llenos de religión y de formalismo. Pero verdaderamente al dador de la vida no lo conocían.
De hecho, la Biblia lo dice, al Dios de Pablo. Te invocamos en el nombre del Dios que predica Pablo. No conoce, no, hay gente que se sienta en las bancas, escucha, esto es fuerte. Hay gente cada domingo que se sienta en las bancas de las iglesias cristianas y se pasan toda la vida en su atrio y nunca accesan al lugar santísimo. Fuerte esto, ¿verdad? Por tanto, no conocen a Dios ni tampoco son conocidos por Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestro espíritu, nuestro yo espiritual, el que nadie puede tocar, el que nadie puede dañar, es tremendo. David decía en el Salmo 34, me estoy acordando ahora, él decía, Salmo 34, 8 decía algo así, venid, ved y gustad o probar cuán bueno es el Señor. ¿Qué significa esto? Y ya voy terminando. Significa que yo esta mañana, por ejemplo, yo te estoy predicando de la intimidad de Dios, pero no te la puedo intentar compartirte algo, pero la tienes que probar por ti mismo, porque es algo personal. Yo puedo intentar hacerte ver pinceladas, pero tú lo tienes que probar, gustar, ver y saborear por ti mismo. Y David fue dañado, David fue golpeado, David fue traicionado incluso por sus hijos. Y su apariencia externa fue lacerada y su yo emocional fue tocado. Pero David se levantó una y otra vez. ¿Por qué? Porque había un lugar interior donde nadie podía entrar y eso provocaba que se levantara cada vez. Eso lo vivió David, eso lo vivió José también. José fue abandonado, tirado a un pozo y los hermanos procuraron matarlo. Y una y otra vez en casa de Potifar se aprovecharon de él, en la cárcel se aprovecharon de él, se olvidaron de él. Pero una y otra vez José se levantó. ¿Por qué? Porque había un yo espiritual dentro de él que no fue tocado ni dañado por nadie y era esa intimidad que él tenía con el Señor, a pesar de que su yo externo fuese dañado y su yo emocional también fuese lastimado. Amén. José, David, Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Job lo perdió todo. Su yo social fue dañado. Sus emociones fueron dañadas porque perdió a su esposa, sus hijos. La esposa lo maldijo. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la esposa. Menuda esposa. Estaba para las buenas, pero para las malas no. Hay uno que está para las buenas y para las malas. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese se llama Jesús. Amén. Y Job lo pasó mal, pero Job se levantó y se volvió a levantar. Y David se levantó y se volvió a levantar. Y José se levantó y se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque si tú estudias la vida de estos tres, tenían intimidad con Dios. Te puede pasar 1000 cosas. Puedes vivir 1000 cosas. Te pueden meter en la cárcel. Te pueden tirar a un pozo, amado. Tus seres queridos te pueden abandonar. Tus seres queridos te pueden maldecir. Tus hijos, como pasó David, te pueden traicionar. Pero si tú tienes intimidad en tus aposentos reservados, te volverás a levantar una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Damos un aplauso a Dios y quedamos. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte de pie, por favor. Qué bueno. Cuando tu yo espiritual se conecta con el Espíritu de Dios, con el corazón de Dios, toda tu estima es restaurada. ¿Cuántos dicen amén? Toda tu vida es restaurada en el nombre poderoso de Jesús. Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu enseñanza en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, recibir una palabra de refrigerio, por ministrarnos, Señor, por animarnos, consolarnos y confortarnos en esta mañana. Padre, tú nos has enseñado que hay un lugar íntimo, un lugar secreto, donde nadie puede entrar, solamente tu presencia, Señor, para que tu presencia nos sea de apoyo, de refrigerio, de paz, de consuelo, de sosiego, Señor, y nos ayude a levantarnos una
otra y otra vez, las veces que hagan falta, independientemente de las veces que seamos dañados o traicionados. Gracias, Padre. Ayúdanos, enséñanos, métenos en tus cámaras, Señor. Métenos en ese aposento reservado. Métenos en ese lugar íntimo, porque queremos conocer lo más profundo de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Revélate con profundidad, revélate con intensidad a cada uno de nosotros, porque, Señor, tú desde el principio de los tiempos quieres tener relación e intimidad con tus hijos, con tu pueblo. Padre, que así sea. Enséñanos a tener esa relación profunda, cercana, íntima con tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, por esta linda palabra en esta mañana de hoy. Salimos por aquellas puertas, pero no salimos de tu presencia. Gracias, Señor. Declaramos esta semana como una semana de victoria en tu presencia, en el nombre de Jesús. Y Bethesda en Cieza dice amén, amén y amén. Dame un aplauso a Dios. Que el Señor les bendiga. Aleluya.